瞬间马路上一个人都没有，没有车，所有商店不开。就记得那段时间的朋友圈基本上是整晚都会有那个红 El 点 bicho 出现 sigue extendiéndose por todo el planeta. Han muerto miles de personas que pueden llegar a ser millones. Los líderes de todo el mundo han declarado cuarentena y algunos ya han enfermado. Mucha gente ha empezado a pasar hambre y hay saqueos en muchos países. Se han militarizado las ciudades. La humanidad entera está encerrada en sus casas. Esto hace un mes habría sonado novela de ciencia ficción. Pero aunque no terminemos de creerlo, es la nueva realidad de nuestro planeta. Y digo planeta porque antes de esta pesadilla pensábamos como que vivíamos en muchos mundos. Pero con este bicho asesino nos hemos hermanado. Nos ha entrado una especie de conciencia planetaria, que no es fruto de nuestra inteligencia. Es miedo a la muerte. Y tal vez lo que quieran es que nos quedemos en casa aterrorizados, dispuestos a aceptar lo que sea para seguir viviendo. Lo que no quieren que hagamos es que pensemos o que aprendamos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Yo vivo en España, este es uno de los países más castigados. A día de hoy han fallecido 10.935 personas en total desde el inicio de la epidemia y son 932 respecto al día de ayer. Hoy el número total de casos confirmados por coronavirus que tenemos registrados es de 117.710. El desastre que está pasando aquí tal vez le sirva de ejemplo a los países que en los próximos días van a vivir la misma pesadilla si cometen los mismos errores. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Devemos sim voltar à normalidade. Que no se pueden cerrar las ciudades, no es el momento de cerrar las ciudades y menos en ciudades donde todavía no hay, ni siquiera ha llegado el virus. I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And I've developed mild symptoms of the coronavirus. That's to say, a temperature and a persistent cough. Pues es en estos momentos en que todo el mundo mira a los países orientales, porque China, Japón, Corea han ido ganando la batalla, entre otras porque tienen la experiencia de la fiebre porcina y el SARS. Con la fiebre porcina se descuidaron, tardaron más de 6 meses en identificarla y fueron 19.000 muertos. Y han creado sistemas de activación más eficientes que los de los otros países y por eso ahora van por delante. En Corea del Sur, por ejemplo, han hecho cientos de miles de pruebas. Han descubierto que de cada 5 personas hay una que no tiene ningún síntoma, es sana y puede transmitir la enfermedad. También han descubierto que el bicho es terriblemente contagioso. Tiene unas proteínas que se adhieren a partículas muy pequeñitas, que es más frecuente en hombres, en caucásicos, que se puede transmitir simplemente al hablar y que puede vivir en las superficies durante varios días. Por esas 2 razones, las mascarillas y los guantes y por supuesto la desinfección son medidas preventivas muy efectivas. Pero bueno, la cruda realidad es que no tenemos un tratamiento efectivo y antes de 1 año y medio no vamos a tener una vacuna efectiva, al menos que esté disponible de forma generalizada. De momento, pues se hacen pruebas con medicamentos como la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, antibióticos, antirretrovirales para el SIDA, el interferón, pero todo como medicamentos compasivos. Actualmente, el único tratamiento curativo son nuestras propias defensas. Por eso la mayoría de las personas lo van a superar en unos días. Pero ojo, los orientales, y hoy salió la noticia, han visto que se contagia de nuevo, que pueden recaer. No todo el mundo desarrolla inmunidad. Esto no es una simple gripe. Que hasta el 40% de los pacientes pueden tener complicaciones. Ya empiezan a aparecer víctimas cada vez más jóvenes, especialmente aquellos con enfermedades debilitantes. Hace poco una médica en Cuenca de 28 años que tenía asma. Hasta el 10% de los infectados son personal sanitario. En este momento en España hay más de 13.000 sanitarios infectados.
Viendo también la mortalidad que va saliendo, vemos que varía de país en país, que depende, entre otras cosas, de la edad de la población, también de la rapidez de las medidas de prevención, que es lo más importante, de la eficiencia y cobertura del sistema sanitario y, por supuesto, de la disponibilidad de respiradores para los casos graves. Eso sí, hay que tener en cuenta que en muchos países las estadísticas no son fiables. Definitivamente algunos gobiernos están mintiendo para no generar pánico, especialmente entre poblaciones muy pobres en las que puede haber estampidas, pero seguro que también hay gobiernos o políticos que están intentando ganar tiempo para seguir adelante con sus agendas. Esto puede ser especialmente grave porque solo va a conseguir agravar el problema. Esos países con el bicho a bordo siguen siendo un naufragio, pero ahora van sobre una bomba de tiempo. La mortalidad real seguramente ronde el 1%, aunque en algunos países ya está casi en el 10% como en España, pero básicamente es porque es imposible hacerle pruebas a toda la población. Entre más pruebas se hagan, más gente se descubre que lleva el virus. Pero para hacer un cálculo rápido, imaginemos que por cada muerte debe haber 100 infectados mínimo. Lo más importante es que de esos 100, hasta 50 puede que no estén sintomáticos, que no tengan nada, aparentemente, pero transmiten la enfermedad igual. Y el caos mundial ha sido por eso, porque un solo infectado puede contagiar a cientos de miles. Cada nuevo caso es una nueva fuente de bichos. De ahí la importancia del aislamiento, de la cuarentena, porque es el tiempo que necesita el cuerpo para que las defensas de la persona venzan al bicho. Eso puede variar de persona a persona. Por eso, entre más prolongada, mejor. Como en muchos sitios, en España al principio se subvaloró totalmente lo que podía pasar. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Y la realidad ahora es que esta enfermedad se transmite poco entre personas, no hay transmisión comunitaria nada más que en una provincia de China, descontrolada. A pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de lo que estaba pasando en China o de la tragedia de la vecina Italia, aquí el gobierno, como si nada, permitió y animó a movilizaciones políticas, por ejemplo, pero multitudinarias. Además, la circulación libre de decenas de miles de viajeros. Recordemos que en noviembre del 2019 fueron los primeros casos de infectados en China, supuestamente. Y tras 2 meses de epidemia, en enero del 2020, aquí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas avisó de la letalidad del bicho. Y la OMS dijo que deberían tomarse medidas y hacer pruebas masivas. Pero en las semanas siguientes no se hizo prácticamente nada. Y eso es lo que está costando tantas vidas en este país. ¿Usted a título personal le recomendaría a miembros de su familia, por ejemplo, o amigos, que fueran mañana a la manifestación o que se quedaran en casa? Yo no hablo de gente de contacto. Sí, yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con la manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si considera que tiene que estar en una manifestación, que estén, si considera que tiene que estar, que no estén. Mi pregunta es si van seguros, si pueden sentirse seguros en una concentración tan grande con tanta gente. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. El 13 de febrero fue la primera víctima mortal. Pero no sería hasta el 21 de marzo, 2 meses después, que el gobierno español anunciara la compra masiva de test diagnósticos, por ejemplo. Lo increíble es que al tiempo que en Italia cerraban zonas enteras, en España entraban y salían cientos de vuelos, y el gobierno impulsó las manifestaciones feministas del 8 de marzo por todo el país. La de Madrid, concretamente, reunió a más de 100.000 personas. Señora Calvo, para terminar, ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad, que le va a cambiar una mentalidad de una sociedad que la puede ver caminar sola por la calle a las... En esa manifestación se infectaron, por ejemplo, la vicepresidenta, varias ministras y hasta la esposa del presidente. Y por supuesto, junto a ellas, cientos de personas más. El gobierno tomó las primeras medidas contundentes demasiado tarde, cuando ya había más de 1.000 muertos. Y a día de hoy sigue defendiendo
que en todo momento ha aplicado las medidas más estrictas y oportunas. Ayer fue muy emocionante el 8 de marzo y lo fue porque de repente vimos a cientos de miles de mujeres que marcharon junto a cientos de miles de hombres para decir sí a lo que la derecha dice no. Es bastante chocante poner la tele y ver a los mismos que decían que esto era una simple gripe, dar ahora el reporte diario de cientos de nuevos muertos o de miles de nuevos infectados. Creo que en la memoria colectiva de muchos países va a quedar claro que primaron las mezquinas guerras partidistas por el poder o las ganancias de las empresas que la vida de las personas. Creo que va a quedar claro que los políticos ignoraron las advertencias de los científicos y que muchas autoridades sanitarias negligentes no estudiaron la evidencia científica y no tomaron las medidas oportunas. Por el contrario, son muchos los que, en lugar de reconocer sus errores, han huido hacia adelante con más excusas, más declaraciones oportunistas que ya no convencen prácticamente a nadie. Estamos llegando, no sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos a los que vamos accediendo, pero sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa. Sabíamos que las medidas que se están implementando iban a permitir controlar la transmisión de la enfermedad. Sabemos que iba a reducirse los casos secundarios y, por lo tanto, iban a disminuir los casos notificados. De momento, la prioridad es salir de esta pesadilla. Una pesadilla que ha servido para poner en evidencia lo mejor de nuestra sociedad. Los miles de héroes anónimos, sanitarios, policías, transportistas, muchos más, que han expuesto sus vidas por salvar a otros. Pero también ha destapado lo peor de nuestra sociedad. A los que intentan hacer negocio con la desgracia vendiendo falsos tratamientos o vendiendo ayuda divina, a los que aprovechan para acaparar alimentos o a los que han subido los precios de los productos. Ha destapado la cobardía, la falta de honestidad de gobiernos enteros y de medios de comunicación que lanzan campañas de manipulación emocional para distraernos de la tragedia, porque detrás de esto hay una tragedia enorme. ¿Qué es lo que quieren? Pues salir impunes. Lo que quieren es que hagamos que no pidamos explicaciones, que aceptemos todo esto como inevitable. Quieren que cambiemos nuestra indignación y nuestra capacidad de análisis y reflexión por una catarsis colectiva desde nuestros encierros, que salgamos a las ventanas a cantar y a gritar y a aplaudir. Porque lo que no quieren es que pidamos responsabilidades. Por eso animan a esta respuesta emocional. Quieren que piensen que nuestros ancianos y en general los fallecidos son héroes. Y no son héroes, los héroes escogen morir. Nuestros abuelos, nuestros padres, han muerto como víctimas de un genocidio. También siguen apareciendo evidencias a favor de que esto ha sido planificado, que no empezó en China, sino en Estados Unidos, que es el país donde actualmente hay más casos. Las autoridades han ido reconociendo que hubo casos de neumonía similares ya desde septiembre. Y nuevos datos epidemiológicos hacen pensar que luego se diseminó en varios países al tiempo, incluyendo a Italia y a Irán, donde hubo casos ya en noviembre y diciembre. Todo eso antes de que se declarara el primer brote en el mercado de Wuhan, la ciudad donde se celebraron los Juegos Mundiales militares y que un año antes fue escogida por el gobierno chino para ser la meca mundial del Internet de las Cosas, el famoso 5G. Por si fuera poco, en esa ciudad está el Laboratorio Nacional de Seguridad de China, muy cerca del mercado. Detalles todos a tener en cuenta dado lo oportuno de los acontecimientos en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero también para que tengamos conciencia de la realidad de la guerra biológica. Por otra parte, las autoridades norteamericanas siguen diciendo que por razones de seguridad nacional no pueden dar detalles sobre por qué de repente cerraron en agosto del año pasado el principal centro de programa de armas biológicas del Comando del Ejército de Estados Unidos, que está en Maryland, cuando durante décadas los vecinos y muchas organizaciones de todo el país habían denunciado el riesgo que implicaba el hecho de que allí se trabajara con virus y bacterias letales, tipo ébola o viruela. Pero sí se ha hecho evidente que soldados que participaron en los Juegos de Wuhan eran de la zona, y que en el hotel en el que se alojaron, más de 40 empleados cayeron enfermos. Todo esto lo han denunciado las autoridades chinas y el gobierno y han pedido repetidamente explicaciones a los Estados Unidos. Otro dato importante
es que el brote lo mantuvo el régimen chino en secreto. Lo reveló 3 semanas después de secuenciar el virus. Y para entonces la epidemia había estallado fuera de control. Seguramente millones de personas se infectaron, decenas de miles murieron. De hecho, hay médicos chinos que han revelado que las cifras son muy superiores a las que el gobierno le mandaba a la Organización Mundial de la Salud. Planeado o accidental, el bicho, a pesar de no tener cerebro, se escapó y aprovechó la tecnología de un mundo globalizado para viajar en aviones, trenes o suelas de zapatos. Cruzó océanos y saltó sin problema de persona en persona, de país en país. China hizo un manejo exhaustivo de la epidemia facilitada por el autoritarismo del régimen. Aunque ayer ha aparecido un nuevo brote en la provincia de Henan, que ha obligado a su cierre. En el campo de batalla económico, el mundo sigue asimilando la jugada maestra de los chinos: aprovechar el desplome de los mercados para recomprar a los inversores extranjeros y a precio de ganga las acciones de sus propias empresas. Y luego el mundo empezó a temblar, y personajes como Trump o Boris Johnson, que al principio intentaron defender los intereses económicos sobre la vida de las personas, han tenido que cambiar su postura de forma radical, pero básicamente por la presión social y por la cifra creciente de muertos. ¿Qué va a pasar? Es algo que nadie sabe con certeza, porque la pandemia puede tener un curso impredecible y afectar con diferentes velocidades e intensidades a los diferentes países. Se puede intensificar en el invierno del hemisferio sur, por ejemplo, y tras el verano recrudecerse de nuevo en el hemisferio norte. Lo más probable es que tengamos que vivir con el bicho durante años, pues hasta que no haya una vacunación completa va a haber rebrotes en diferentes partes del mundo. Y entre tanto, pues se van a aplicar cuarentenas, aislamientos rotativos de zonas o de países y todo tipo de maniobras. Todas maniobras desesperadas para mitigar no solo la enfermedad, sino la crisis financiera y los estallidos sociales. Por supuesto, los países o las poblaciones con más recursos van a poder sobrevivir en sus casas y sus sistemas sanitarios, si son mejores, pues van a poder atender los casos más graves hasta que colapsen. Van a salir mejor librados. Pero para los países con millones de pobres, estar en cuarentena es un privilegio al alcance de muy pocos. Incluso en Estados Unidos hay 40 millones de indigentes y no tienen un sistema sanitario destinado a la salud pública. Lo han hecho para ganar dinero. No están preparados. Ahora es el momento en que posiblemente se van a arrepentir de haber estado gastando trillones en armas y en guerras. We spend more on our military than the next 8 nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world. El mundo va a asistir a revueltas, a saqueos masivos, a pérdidas de libertades y en general a un retroceso en el estado de bienestar. Bueno, bienestar para los que lo tenían. Caerán gobiernos y el nuevo mapa geoestratégico, ahora a 3 bandas, tendrá a la guerra económica como protagonista, con el petrodólar dispuesto a morir matando. La desigualdad que generó el neoliberalismo, aunque a algunos no les guste esa palabra, ha sido la verdadera arma de exterminio masivo del último siglo. Los ejércitos van a seguir sacando músculo, pero ya hay demasiadas pistolas para empezar este tiroteo en un ascensor. Con cuarentena o sin ella, en los próximos meses, cientos de millones van a tener que seguir sobreviviendo día a día, sin recursos médicos. Y si no se les ayuda de forma efectiva, la cuarentena va a multiplicar su desespero y la lucha contra el poder puede ser especialmente violenta. No tienen nada que perder. Vamos a hacer, va a ser el primer país que vaya a hacer el saqueo. Así que, como respondés, o en 3 horas empezamos a saquear, 3 horas te damos. 3 horas te damos para que le respondas al pueblo. Si no empezamos a saquear. Con pocas excepciones, los gobiernos han abandonado hace mucho tiempo a las personas. Todos, los de los países ricos y los de los países pobres. Ya no existen países, existen ricos y pobres. Hay empresas que tienen más dinero que países enteros. Los pueblos creyeron en constituciones y discursos brillantes, pero al final solo han visto saqueo y usura. Y su democracia desapareció hace muchas elecciones. Lo más inteligente que podrían hacer las oligarquías multimillonarias de estos países, por su propia seguridad, es distribuir buena parte de su riqueza, para que al menos la gente
pueda hacer la cuarentena en sus casas con alimentos, con agua y luz, y conservar el techo bajo el que viven, sin estar acumulando más deuda en este momento. Algo que empezaremos a ver de aquí en adelante son donaciones muy publicitadas de millonarios que, si las analizamos, son solo un porcentaje mínimo de sus fortunas. Y lo van a hacer por su imagen social, o por su seguridad o la de sus empresas. Y los políticos van a jugar a lo mismo. Aquí, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la comunidad más rica de España, que perdona miles de millones en impuestos a las grandes fortunas, inicialmente anunció una bajada histórica de impuestos, pero rápidamente ha pasado a pedir donaciones a la población. Y claro, la gente es buena y dona, y es lo que debemos hacer todos, pero no son actos de caridad lo que necesitamos. Lo que necesitamos es justicia. El Fondo Monetario Internacional sostiene que el aumento de la longevidad es un riesgo financiero para la economía mundial. Según el FMI, la prolongación de la esperanza de vida acarrea costos financieros para los gobiernos a través de los planes de jubilación del personal y los sistemas de seguridad social, para las empresas con planes de prestaciones jubilatorias, para las compañías de seguros que venden rentas vitalicias, argumentos que promueven la vejez como sinónimo de decadencia social y económica. Y sí, bienvenida a las donaciones para comprar mascarillas, alimentos, pero hay quienes poseen bancos e imperios, y lo que deben hacer es luchar contra la pobreza estructural, perdonar préstamos e hipotecas, repartir dividendos con sus trabajadores, dejar de especular con los activos y estar dispuestos a pagar impuestos en proporción a sus fortunas. Los poderosos deberían pensar que la nueva situación hace que millones de personas que durante décadas han estado sometidas por la fuerza y el engaño al despojo y a la pobreza ya no tienen mucho que perder, pues su vida desde antes ya estaba amenazada por el hambre y por las enfermedades, y además enfermedades mucho más letales que mataban no solo a los abuelos, sino que han matado por millones a sus niños. Recluir a estas personas en su miseria es imposible. El hambre podrá más que el miedo al virus o a la represión de sus estados. No van a dudar en salir a la calle a sobrevivir. Y al verse masivamente en la calle, frente a otros ejércitos de pobres, se pueden dar cuenta que son más. Y que quienes se han hecho sorprendentemente vulnerables son quienes siempre han disfrutado de privilegios. Creo que es el momento para que las grandes religiones que poseen riquezas incalculables ayuden a los necesitados. En España, por ejemplo, la Iglesia Católica posee un patrimonio inmobiliario de miles de inmuebles y propiedades. Además, tienen participación en muchas grandes empresas, no pagan impuestos, reciben subvenciones millonarias por parte del Estado, etcétera, etcétera. Es hora de probar el verdadero compromiso social de las religiones, a una escala mucho mayor que la que puedan haber brindado hasta ahora. Una más allá del rito y de la caridad. Una que supere las buenas intenciones, que esté por fuera de la zona de comodidad de sus patriarcas, que vaya al terreno de la realidad, a la realidad de las personas normales, que siguen llenas de fe, pero que están cansadas de incongruencias. Los expertos dicen que estamos entrando en una crisis financiera gigante, comparable solo a la de la Gran Depresión de 1929, y de esa Estados Unidos salió gracias a la Segunda Guerra Mundial. Allí fue cuando se consolidó como imperio y sobrevivió después gracias al negocio de la guerra permanente, a la generación de miedo y a la creación de enemigos. Es el momento perfecto para el reseteo que querían del sistema financiero internacional. La Reserva Federal ha ofrecido 3 billones para el rescate, pero por supuesto van a rescatar a los bancos como hizo Obama en el 2008. Y con ese dinero van a salir corriendo a especular con nuestros recursos. El problema es que esta vez el plan podría no ser suficiente, porque el sistema es insostenible y era lógico que fracasara. Está basado en la usura, en la codicia, en el matoneo, en saquear a países enteros, en bloquear y amenazar a otros, y especialmente en estafar a todo el mundo. Una vez pase esta, nos pueden amenazar con nuevas pandemias o recurrencias de esta, para obligarnos a aceptar progresivamente nuevas medidas restrictivas. Para entonces, ya solo bastará con enseñarnos el garrote. Han creado el truco de magia perfecto para coartar libertades. Por ejemplo, pueden hacer muchas cosas. Después de millones de muertos, pueden justificar perfectamente que la vacuna sea obligatoria para viajar a cualquier parte, incluso para tener un trabajo.
Y para comprobar que la tenemos, nos pueden intentar obligar a llevar constantemente algún tipo de dispositivo de identificación digital. Por supuesto intransferible. Y eso ya hace que tenga que ser tatuado o implantado. Esto no es ciencia ficción. Esta epidemia tampoco lo es. Con la excusa de protegernos en casos de nuevos peligros, el dispositivo daría nuestra localización constante. Esa identificación digital haría innecesaria otras. El pasaporte ya no tendría razón de ser. Y también podría reemplazar nuestra tarjeta de crédito, como hacemos hoy con los teléfonos. Sería la excusa para acabar con el dinero en efectivo, para facilitarnos la vida, no talar árboles, evitar las infecciones, la transmisión de virus. Adiós dinero. Buenas razones. Pero el objetivo real sería conocer todos nuestros movimientos y nuestras necesidades y controlar totalmente a la población. Si controlan nuestro dinero, podrían bloquearnos, recompensarnos o castigarnos según interese. El gobierno español ya ha dado pasos previos y en estos días ha sacado que tengamos que estar geolocalizados a través de nuestros teléfonos. Y el gobierno chino, pues, ha implantado unas medidas de control social de verdadera ingeniería social. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Por eso, mucho ojo con gurús y visionarios como Bill Gates, socios de ID 2020, que es una empresa que trabaja junto a la Fundación Rockefeller, para que toda la humanidad esté digitalizada. También invirtió muchísimo en Innovio, la farmacéutica esta cuyas acciones han disparado estos días ante la posibilidad de que encuentre la vacuna, si es que alguien no la tiene ya a la espera de un mejor momento del mercado. Lean el libro Tragedia y Esperanza 101 de Joe Plummer, para que vean hasta dónde puede llegar el ser humano. Por primera vez, tenemos la certeza de que toda la humanidad tiene un mismo problema. Lo que no consiguió el cambio climático ni la posibilidad de una guerra nuclear, lo ha conseguido un maldito bicho, 100 veces más pequeño que una bacteria, sin cerebro, sin metabolismo, tan simple que ni siquiera es considerado un ser vivo, pero capaz de llegar al sitio más aterrador que existe, al interior de nuestras propias células. Han conseguido meter a toda la humanidad en sus casas. Lo que no esperan es que superemos el miedo o que pensemos. Y estar encerrados por una amenaza de estas dimensiones no solo nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad personal, también nos ha hecho sentir hermanos de millones de personas de todas las razas, de todas las culturas. Lo que no querían era que nos uniéramos. Y ahora sentimos que vamos a bordo de un mismo barco, que navegamos bajo la misma tormenta, que realmente no había fronteras y que el gran sueño de la humanidad es en realidad muy humilde: vivir en paz, disfrutar de las cosas sencillas de la vida, pero con dignidad, y ver crecer a los hijos, pero no esclavizados o en la miseria. Lo que no quieren es que opongamos resistencia o que luchemos unidos, y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Porque cuando encarcelan a alguien como Julian Assange por denunciar los crímenes de gobiernos y corporaciones, nos encarcelan a todos. Porque cuando asesinan a un líder social colombiano que lucha contra la desigualdad, o a un ambientalista brasileño por defender el Amazonas de la depredación de Bolsonaro y el lobby sionista, nos asesinan a todos. Porque cuando muere un niño de hambre en África, muere un hijo nuestro. Lo que sí que quieren es que sigamos entretenidos, egoístas, cobardes, pero de repente nos hemos dado cuenta de que no somos tan diferentes, que nuestra única escapatoria es escuchar al planeta, escucharnos unos a otros y especialmente escucharnos a nosotros mismos. Porque es en nuestra mente donde empieza esta derrota o esta victoria contra hombres como nosotros, pero sin escrúpulos, y que quieren someternos a su codicia. Pero a esos hombres les tenemos una mala noticia. Haremos exactamente lo que no quieren.
porque el bicho, en lugar de intimidarnos, nos ha abierto los ojos, y nuestros abuelos y nuestros padres no están muriendo en vano. De ellos aprendimos la palabra resistencia. Y la resistencia empieza por encerrarnos en nuestras casas, para vencerlo con nuestro propio cuerpo, para aprender su estrategia, multiplicarnos y salir a reconquistar el mundo, y luchar colectivamente por nuestras libertades individuales. Nos ha tocado ser la generación que le plante cara a la codicia. Somos la contraepidemia.